Bueno, en las últimas horas, el planteo de cómo pagamos la factura de agua, Sí. que A van ver, llegando con importes abultadísimos, sí, ¿eh? sí, realmente es una preocupación de la gente respecto a ver, la guasada que significa el monto que aparecen en algunas facturas de agua de la prestataria SAMSA, y también aquí entra a tallar el rol de los organismos que deben controlar o que deben velar por el beneficio de justamente de los usuarios, que no sean estafados como pareciera ser esta cuestión, ¿no? Bueno, ya está a través de la línea y se lo agradecemos a Maximiliano Torresani, es el director de prestaciones y servicios de LEPRAC, que está a través de la línea. Maximiliano, buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero, te saludamos. Buen día, ¿cómo les Buen va? día. Buen día, buen día. Bueno, buen día para los vecinos que, o no es un buen día para los vecinos que le llegó la boleta. La vecina de los 800.000 pesos, la otra de trescientos Exactamente, treinta y cuatro casi, mil casi, A ver, ¿no? sí. Bueno, ¿qué está pasando? A ver, me imagino que, no estaba escuchando el programa, pero me imagino que hacen referencia a la vecina que presentó una nota en representación de otros usuarios, eh, la señora Spasiuk. En este Ujú. caso particular, nosotros lo que estamos haciendo es un análisis puntual de cada uno de esos casos. En principio quiero aclarar porque vi en algunos medios que hablan de 40, 50 casos. A nosotros nos llegó particularmente una nota reclamando por 7 usuarios. Ujú. De Sí. esos 7 usuarios, ninguno de los 7 vive en un mismo sector, en un mismo barrio, ni siquiera en una misma manzana. Son todos casos dispersos, digamos. Hay algunos por la avenida Lavalle, otro por la avenida Santa Catalina, otro en el centro, a lo que otro en Itambé-Miní. A lo que voy es que no podemos darle un tratamiento de un problema técnico generalizado o de un barrio, digamos, sino que lo estamos haciendo como un reclamo particular de cada uno de los usuarios porque es el tratamiento que se le debe dar. Y en Ujú. ese sentido, por ejemplo, uno de los casos es un, un inmueble en el cual existe una cochera y un lavadero. En ese caso particular, por ejemplo, hay una pérdida interna. Lo que se le sugirió al usuario es que se haga una reparación de esas instalaciones internas. Además, se le consiguió la refacturación de ese periodo y posteriormente una financiación de esa deuda. Ujú. No obstante eso, también otra cosa que me gustaría aclarar es que veo ahí en esas noticias que se están divulgando que hablan de un tarifazo. Ujú. Nosotros, si hablamos de tarifazo, tenemos que hacer referencia al costo del metro cúbico, o sea, si hubo un aumento o no del metro cúbico del servicio de agua. Y eso tampoco es cierto, o sea, que desde el mes de diciembre hasta la actualidad el precio del metro cúbico está estable, o sea, no sufrió Ujú. ninguna variación ni actualización. Ujú. A ver, Entonces, Maxi, lo que identificamos es que sí pueden haber problemas técnicos, ya sean de índole privada del inmueble, o puede haber algún problema sectorizado en las redes que va a ser subsanado y tratado como corresponde, digamos, pero claro. no hablar de algo generalizado. Tenemos que tener en cuenta que el prestador de servicio de la ciudad de Posada de Garupá cuenta con 110.000 usuarios. Y esto, vuelvo a repetir, es un reclamo, esto particularmente, de lo que estoy hablando yo, es un reclamo de 7. Ujú. Bueno, Claro. Entonces, Recién Torresani hablábamos con representantes de uno de los sectores de los usuarios, ¿no? Representantes de usuarios de apellido Contreras, y nos hablaba de 6.000 presentaciones que han hecho de reclamos, tanto en Defensoría del Pueblo como en el LEPRAC, en el eh, último tiempo. sí, a ver, no, yo no lo conozco al señor Contreras y no estoy en conocimiento de esos 6.000 reclamos que usted me menciona en realidad, en el plazo de qué tiempo fue. Pero le ujú. vuelvo a repetir, seguramente hay reclamos, estamos hablando de vuelta de un servicio que contempla más de 110.000 conexiones, es decir, que puede haber 6.000 reclamos, no hay nada raro en eso,
y deberán ser tratados como corresponde. Nadie discute eso, digamos. Claro, pero mientras Ahora, tanto, a ver, la preocupación del usuario es que mientras tanto aparecen boletas de esta manera y que deben afrontar en un momento tan crítico desde lo económico, del bolsillo de la gente que no alcanza y que vemos habitualmente tanto la luz como el agua que habitualmente viene con aumento. Esa es la preocupación de la gente. A ver, la incertidumbre que tiene el usuario respecto a cuánto me va a venir el mes próximo porque no hay certeza de la medición. A ver, no se puede hacer un presupuesto, la familia no puede decir, bueno, voy a gastar, qué sé yo, 20 metros cúbicos de agua y más o menos voy a pagar tanto. En Posadas es difícil hacer ese cálculo con el agua y también con la luz. Siempre ha sido así, Ujú. no es de ahora, digo. Ma- no sé, a ver, yo le puedo responder en relación a lo que es el servicio de agua potable y cloacas, por eso vuelvo a reiterar, el servicio básico no se modificó desde diciembre hasta el día de la fecha, Ujú. y discrepo un poco en ese sentido de que en realidad sí se puede hacer una planificación, lo que pasa que después hay imponderables, como pueden ser las pérdidas, como puede ser algún problema técnico, y eso se va subsanando. Ujú. Nosotros Claro. estamos encargándonos de analizar cada uno de esos casos y hacer el reclamo correspondiente ante la prestadora, y se han obtenido buenos resultados en muchos de esos casos. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, no podemos tratar como algo generalizado cuando, le vuelvo a repetir, hablamos de un servicio de 110.000 conexiones y usted me está planteando, por ejemplo, Ujú. 6.000. Claro. Bueno, Sí, estamos hablando de menos del 10%, mucho menos del 10%. Ujú. No hay que por eso descartar los reclamos ni nada, o sea, hay que tratarlo como corresponde y darle la prioridad que corresponde. Ujú. Pero a lo que voy es que claro. no es algo generalizado ni es un tarifazo. Bueno, Eso tiene que quedar claro. desde esta asociación con la que hablamos hace un ratito, con Marcelo Contreras, él nos contaba que semana que viene van a estar haciendo una presentación en LPRAC justamente. Ahora yo le pregunto a usted, Maximiliano, ¿LPRAC está para defender al usuario o está del lado de la prestataria? Porque uno trata de entender por ahí, ¿no? Yo me voy a hacer un reclamo al EPRAC y digo, bueno, me van a dar algún tipo de solución. Pero por lo menos hasta ahora, aquellos que fueron a hacer el reclamo no obtuvieron una respuesta por lo menos favorable. Es pagar y después hacer el reclamo. A ver, nosotros en principio estamos para hacer cumplir la ley del contrato de concesión. Eso Ujú, es lo primero y lo fundamental que tenemos que entender. La normativa y las normas por las cuales nosotros nos regimos y en donde tenemos los límites para movernos para después dar la discusión con la prestadora ujú, son los que están establecidos en la norma, en la ley del contrato de concesión. ujú, Por supuesto que hay casos en los que corresponde el reclamo y hay otros casos de índole privada, como dije antes, en ujú, los cuales no tenemos mucho poder de acción. Pero por supuesto que nos ponemos del lado del usuario tantas veces como sea posible, y de esa manera se han conseguido quita de intereses, se ha conseguido financiación, se ha conseguido las refacturaciones de los periodos que han, hasta inclusive cuando algún usuario por algún motivo de índole privada tuvo alguna pérdida, como en este caso que le estaba mencionando Sí. anteriormente, por un desperfecto en las redes internas que son propiedad ujú, privada y que es responsabilidad pura y exclusivamente del usuario, ujú, aún así hemos accedido y hemos gestionado ante la empresa que se le refacture ese periodo, siempre y cuando estemos hablando de uno o de dos periodos, y se haya identificado que el usuario subsanó ese problema ujú. interno Claro. y se le dio la gestión correspondiente. Ujú. Entonces, Sí. me parece que sí nos ponemos del lado del usuario en tanto y en cuanto nos podamos ajustar a la norma, digamos. Ujú. Claro, vos hablabas de un caso particular de una casa que tiene un lavadero y bueno, ahí uno entiende, ¿no? Pero hay en otra factura que la usuaria decía, es mi casa, es particular y no puedo entender cómo me viene casi 800.000 pesos una factura de agua porque no cambió mi consumo. Entonces ahí, ¿cómo uno entiende? ¿Qué lectura hace? Es que nosotros no podemos hacer ninguna lectura hasta tanto que no vayamos a hacer la inspección y veamos el caso particular. Por eso le digo, es un Mm, caso, es caso a caso, no podemos tratar algo de manera general, porque no es, no, ustedes lo están planteando, o por ahí los usuarios lo están planteando
como que es algo generalizado y no es algo generalizado, ese es el Claro. punto, ese es el problema. Claro. Nosotros nos basamos en lo que nos cuentan y en Claro, todas las denuncias que fueron llegando. evidentemente, acá hay un malentendido respecto a los números, ¿no? Usted habla de Sí. 40 reclamos en el último tiempo, ¿no? Usted dijo eso más o menos al comienzo. No, yo lo que le Sí, dije es que la usuaria particular de la que estamos hablando, entiendo que estamos hablando, presentó una nota por 6 usuarios. sí, Nosotros sí recibimos reclamos a diario de todo tipo, algunas veces por alto consumo, otras veces por falta de servicio, otras veces por presión elevada, otras veces por presión baja. O sea, obviamente si hacemos la suma de los reclamos, y sí, tenemos más de 1000 reclamos mensuales, por supuesto. claro, Bueno. Claro, porque Pero depende del caso del que estamos hablando. claro, pero además también, lo que nos decía este representante de esta Asociación de Consumidores, respecto al tema de algunas inspecciones que realiza el EPRA que no se realizan. Hablaba también de el alto costo financiero que cobra, prácticamente convertido en una financiera, decía el SAMSA, respecto al tema de las deudas que cobra y después los intereses, un montón de cuestiones que entran a tallar también en el costo final de la Sí, factura. Realmente, sí. digamos, SAMSA hace lo que quiere sin que las autoridades que deben controlar o los organismos que deben controlar si no hay presentación, no dicen nada, no hay posibilidad también de que alguien se presente o haga alguna, de un oficio, intermediario, claro, entre la presentarse de prestataria y oficio, claro. decir, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué lo ¿Por qué está otro? pasando? Exacto. Sí, en este sentido, por eso, al principio dijo algo de las inspecciones, no me quedó claro a qué Sí, se sí, refería, pero dejó entrever en la nota que estábamos haciendo que hay inspecciones que figuran que hicieron inspecciones, pero que no se realiza, dijo. no sé, la verdad no sé a qué No se dio un refiere. punto, le digo generalizado, porque eso Sí, dijo él, si hubiese un caso particular lo diría, pero fue muy general lo que dijo, ¿no? sí. No, a ver, nosotros hacemos inspecciones a diario. Obviamente hay veces que sobrepasa la demanda, las posibilidades que tenemos nosotros, pero las vamos cumpliendo. Sí, Ujú. Ahora, en relación a lo segundo que usted planteaba, que es el tema de los intereses, ahí es justamente cuando yo hacía mención a las normas. La realidad es que nosotros hoy estamos bajo una normativa antigua, porque ya tiene 26 sí, años de existencia, quedan 4 años de vigencia para la concesión otorgada en su momento, y en la ley del contrato de concesión está muy bien establecido cómo deben ser las financiaciones de las deudas, y es con la tasa de interés, del Banco Macro del día. Entonces, usted me dice, a eso que usted dice, que no hay mucho margen de negociación o de moverse, está bien. cuando Ujú, la norma está tan bien especificado eso, y es una ley provincial. ujú. Claro. Lamentablemente son las normas bajo las cuales se rige el contrato de concesión. Después podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero es Ujú, lo que establece la norma. claro. Ustedes no van a hacer ningún tipo de presentación, digo, como ente por ahí que tiene que defender a los usuarios. Y después la segunda, ¿qué es lo que sugiere entonces que hagan los vecinos? Presentación, en relación a la primera consulta que me nos hace, presentación respecto del servicio, respecto de los costos, respecto a qué se Ujú, refiere. sí. Bueno, Claro, yo me imagino que mi compañera pregunta respecto al tema de la facturación sobre todas las cosas. Allí viene justamente el pedido, ¿no? Uno de los reclamos mayores que uno escucha de los usuarios y de las asociaciones que nos los nuclea. Por eso, vuelvo a lo mismo, Sí, nosotros los tratamos a los casos. Cuando viene, por ejemplo, a ver, un delegado municipal, o sí, el presidente de una comisión vecinal, y nos plantea un caso diciéndonos, de este barrio, de esta manzana, tenemos 15 vecinos que ocurre lo mismo, lo planteamos de manera colectiva, no hay ningún problema, y vivimos haciendo presentaciones y reclamos ujú, a la prestadora porque ese es nuestro rol. claro. Ahora, De no hecho, entiendo bien a qué ujú, se refiere cuando dice ustedes no van a hacer ninguna presentación. Nosotros a diario hacemos presentaciones, ujú, reclamos y gestiones que corresponden,
cuando entendemos que corresponden y que sea el caso. Claro. Ahora, cuando se tratan de casos particulares aislados, lo tratamos también hacemos la presentación, pero entendiendo que es un caso particular de cada uno de los usuarios. Claro. Torresani, respecto a esta cuestión justamente, digamos, que en el último tiempo, ¿qué le reclamó el EPRAC a SAMSA que no está cumpliendo? ¿O cumple siempre todas las normativas? No, nosotros le estamos solicitando ahora particularmente durante el mes de febrero, debido a las altas temperaturas y el excesivo consumo, hay consumos récord en el sentido también de energía seguramente, eso sumado a algunos cortes de energía que tuvo la prestadora en los centros de distribución y de potabilización. Fundamentalmente lo que se le está exigiendo es que en relación a lo que establece el contrato de concesión, que cumpla con los servicios básicos, con los servicios mínimos, que garantice de esa forma que todos estos 110.000 usuarios, más de 110.000 usuarios que hay en la ciudad de Posadas de Tupá, tengan un servicio acorde con la presión mínima que establece el contrato de concesión, al menos durante las horas mínimas que establece el contrato de concesión para que puedan recargar sus tanques domiciliarios. Y además le estamos exigiendo que también, en el sentido de lo que dice el contrato de concesión, que cumpla con los servicios de emergencia, que esto es llevar agua potable con los camiones cisternas a algunos sectores vulnerables en el sentido socioeconómico y también en el sentido de la ubicación geográfica y topográfica que tiene distintos sectores en particular, que son más vulnerables en el sentido de que la presión a veces cuesta más tiempo en recuperar que en otros sectores, por ejemplo. Bien, volvemos al tema de estos reclamos, que fue el tema puntual por el que nosotros le llamamos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un vecino en caso de recibir estas facturas como las que por lo menos nosotros tuvimos acceso, elevadas y que muchas veces triplica y hasta cuatriplica el monto del anterior? Tiene que presentarse en el EPRAC con una fotocopia de la factura o puede comunicarse por WhatsApp, también mandando una foto de la factura o al menos el número de cuenta. En realidad ni siquiera hace falta la factura, sino el número de cuenta es lo que nos sirve a nosotros. El número de cuenta es un número de 13 dígitos que está en la factura en el margen superior derecho. Y si no, también puede, mediante la página web, ingresar su reclamo ahí, que nosotros inmediatamente lo recibimos por correo electrónico y le damos ingreso por mesa de entrada como si fuera un reclamo formal. A partir de ahí, dependiendo de cuál sea el caso, se comunican con el usuario mediante WhatsApp, si es alguna modalidad virtual la del reclamo, para coordinar una inspección y bueno, a partir de ahí se da el inicio de la gestión, digamos, dependiendo de cada caso. Claro. Pero si es un caso como este que me plantean ustedes, de que de golpe tuvo algún incremento significativo en la facturación, en la medición sobre todo, y no entiende el por qué, o no identifica ninguna modificación en sus hábitos de consumo, entonces ahí seguramente vamos a coordinar una inspección primero para analizar cuál es la situación particular y después de eso darle la gestión que corresponde a través de una refacturación o un convenio. Claro. Torresani, ¿qué pasa? A ver si yo soy el propietario del consumo de casi 800.000 pesos. ¿Qué pasa mientras ustedes hacen la investigación de rigor, la inspección, todos? ¿Tengo que pagar o la empresa no me puede cortar en el lapso hasta que se resuelva esa cuestión de fondo, hasta que ustedes digan, no, tiene que pagar o no tiene que pagar? ¿Qué está pasando? No, la empresa no les va a cortar. Si tienen iniciado un reclamo formal acá en el EPRAC, no le va a cortar la empresa el servicio. Además de eso, para que la empresa le corte el servicio, eso también es importante aclararlo, está establecido en el contrato de concesión, tiene que tener 2 boletas impagas. Después de la segunda boleta impaga le debe llegar el aviso de corte, le debe llegar una carta de documento. Nos llega a nosotros el informe de que se han cumplimentado todos esos pasos y recién ahí se procede al corte. Es decir, una boleta, si ustedes tienen un hábito de consumo estable, tienen un consumo promedio de 20 metros cúbicos y de golpe pasa a 50 metros cúbicos
y ustedes vienen a hacer el reclamo al día siguiente de haber recibido esa factura o a la semana siguiente de haber recibido esa factura, en el proceso de reclamo ni siquiera debería llegar la factura siguiente. Claro. Entonces, si llegan a la situación de corte, esos usuarios que llegaron a la situación de corte es porque muchas veces no hicieron el reclamo en el momento correspondiente o dejaron pasar mucho tiempo, digamos. Claro. Claro. A lo que voy es que hay un montón de procedimientos en el medio para llegar al corte del servicio. Perfecto. Y No. otro reclamo que también escuchábamos de esta asociación, respecto al tema, hay gente que no llega al mínimo del consumo y paga el mínimo del consumo. Eso no significa que lo que no se consume puede representar un crédito para el otro mes en favor del usuario. No, eso está establecido también en la norma, en un costo básico que es 15 metros cúbicos del servicio básico, así como en otras ciudades, en Arupá, en El Dorado es 10 metros cúbicos, en Oberá es 12 metros cúbicos, y está establecido así por norma. Ujú. Y también hay que entender que a partir del metro cúbico excedente, en este caso el metro cúbico 16, el valor del metro cúbico es más alto, entonces hay un porcentaje seguramente de la sociedad que no llega a consumir esos 15 metros cúbicos y dice, ¿por qué estoy pagando 2 o 3 metros cúbicos más de lo que en realidad consumo? Pero hay también un porcentaje muy elevado de la sociedad que consume más, Claro. mucho más de 15 metros cúbicos y paga menos metros cúbicos excedentes. Pero pareciera Es que un análisis. sí, Torresani, pareciera que esta norma que usted habla respecto al tema de la ley de concesión, que es cuando gastamos menos no hay premios, cuando gastamos más hay castigo. Es un contrasentido, digamos, en el planteo que hacen las asociaciones. Si gasto menos, no me devuelven el dinero que representa llegar a 15 metros cúbicos. Pero si paso los 15 metros cúbicos, me cobran más cara la tarifa. Es un contrasentido. No lo veo así, pero bueno, es como está planteada la norma. En realidad, Claro, está bien. lo que Sí. a lo que favorece, a lo que apunta, digamos, a ver, primero y principal, Sí, cuando se estableció esto en el contrato de concesión, parte de un análisis técnico y financiero de ver cómo se puede suplir cubrir la demanda con un consumo básico de acuerdo a la cantidad de usuarios que va a tener la prestadora para cubrir todos los costos de mantenimiento y operación. Después vuelvo a lo mismo, podemos sí, discutir si estamos de acuerdo o no, pero es así como se planteó en su momento y es una ley provincial. claro. Dentro de... Después, en relación a lo que usted plantea del castigo para los que consumen más, y bueno, ya es, no sé, es algo subjetivo, digamos. En realidad, a los grandes consumidores sí se les cobra un poco más el metro cúbico excedente, pero es de acuerdo al consumo real, es de acuerdo a lo que se mide. Me parece bien en el sentido que aparezca esa norma, ¿no? Respecto al tema que consume más, pero y el que consume menos, se lo castiga igual, Y se termina castigando igual. bueno, sí, es un análisis, sí. no coincido, pero es un análisis. Maximiliano, acá preguntan también los oyentes acerca de por qué cobran IVA sobre el total de las boletas. Y también, bueno, es una cuestión, ¿no? Porque ahí también se encarece un poco más. Sí, vuelvo a lo mismo, es lo que está planteado en el contrato de concesión sobre el servicio. Está el cuadro tarifario, el valor del servicio, de los distintos tipos de servicios, porque hay varios tipos de servicios, y sobre eso se facturan las tasas y los impuestos. Bien. Es lo que es como está planteado, digamos. Bueno. No están exentos, la empresa privada no está exenta de impuestos. Bueno, Maximiliano seguramente que va a tener muchos reclamos semana que viene, ¿eh? Le mandamos un cariño muy grande, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, qué tema, ¿eh? Qué tema realmente, porque aquellos que llegaron con las facturas elevadas, te digo, bueno, se preguntan cómo hago para pagar. Él decía, mientras haces el reclamo no te pueden cortar el agua. Sí. Ojalá se cumpla realmente, ¿no? Sí, pero era la palabra, en este caso, de Maximiliano Torresani, que es el director de prestaciones y servicios del EPRAC.